otras ocasiones, la Iglesia Bíblica Internacional, IBI, nuestra iglesia, nosotros vamos a dejar el primer día del primer domingo del mes para recoger lo que es nuestra ofrenda, y al mismo tiempo también vamos a preparar nuestros corazones para poder recibir la cena del Señor. Eso va a quedar establecido. Como iglesia no vamos a estar pasando ofrenda reunión tras reunión, porque nuestro sentir generar de esa forma. Nuestro sentir es que cuando sea el momento de ofrendar, la ofrenda sea una que sea comprendida por el ofrendador, que sea agradable al Señor, que sea recibida por el Señor y que sea de una forma bíblica, no de una forma de opresión, no acusando de maldiciones o poniendo cargas que no sean correctas sobre la congregación. Es por ello que el tema de hoy es ¿cómo debo dar? ¿Cómo debo dar? Este mensaje va a quedar grabado también y va a quedar en nuestra página web para poder referenciarlo a otros que aún no han oído esto, para que puedan oírlo y prepararse cuanto sea necesario el tiempo de dar, ¿ya? Con la creciente aparición de los apostólogos, no sé si han escuchado eso, apóstoles, hombres que dicen ser apóstoles, pero son lobos rapaces entre las ovejas, apostólogos modernos como Cach Luna, Guillermo Maldonado y otros lobos rapaces de Enlace TV, si alguna vez lo han visto, que han ensuciado y corrompido a la iglesia, entre comillas la iglesia, con su teología de la prosperidad, de sus coberturas espirituales pactadas con dinero, de su comprar sin dinero de una forma no entendida, de su decláralo y recíbelo, de ser cabeza y no cola, etc. Tantas cosas que se están diciendo hoy día en tantos lugares, en este mismo ahora, iglesias o pseudo iglesias donde tocan 1 hora o 2 horas una alabanza para hacer la cuota, para que venga el predicador con la palabra, donde tú pones el ofrendero o la canasta, y si esa canasta no cumple una cuota, se siguen tocando alabanzas para que la gente pueda pagar y el predicador salga a dar la palabra. Eso no es bíblico. Eso es un robo, eso es un negociado. Nosotros como IBI no estamos para prestarnos para eso. Nosotros amamos a Dios, servimos a Dios, glorificamos a Dios y no queremos caer en esas prácticas que son de Satanás. Eso no proviene de Dios. Y no solo con la aparición de estos falsos maestros, sino por miles de iglesias alrededor del mundo que por o confusión, ignorancia o simplemente avaricia de ganancias deshonestas, mezclan, amenazan y ponen carga sobre los hijos de Dios con maldiciones, conceptos bíblicos sacados de contexto, etc. Preguntas tales como: ¿debo diezmar? ¿Debo ofrendar? ¿De verdad tendré maldición si no diezmo? ¿El devorador vendrá a mi vida? Yo quiero glorificar a Dios, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Para comenzar, vamos a hacer un breve análisis al diezmo bíblico del Antiguo Testamento. Cuando tú muchas veces escuchas el diezmo hay que dar el diezmo, le robaste a Dios, el 10% de todo lo que ganas mensualmente es para el Señor, no le robes al Señor. Lo hemos escuchado muchas veces, en muchas instancias, en muchas iglesias, en forma transversal, en muchas latitudes. Pero ahora lo que queremos hacer es específicamente tomar la Escritura y hacer un análisis no tan detallado, pero sí que nos va a servir para comprender efectivamente el diezmo bíblico del Antiguo Testamento. Antes de comenzar, entonces, debemos ampliar el concepto del diezmo del Antiguo Testamento como algo bíblico. ¿El diezmo es bíblico? Sí, es bíblico. ¿Está en la Escritura? Sí, está en la Escritura. Veamos en qué contexto está ahora. ¿Saben que el diezmo bíblico del Antiguo Testamento iba más allá de un solo diezmo? Primera cosa que debemos saber. El diezmo que nosotros conocemos, el de Israel, no era un solo diezmo, era más de un diezmo. Era más allá de un solo impuesto correspondiente al 10% de lo prosperado. Debemos aclarar que habían no uno,
no 2, habían 3 diezmos. En la nación de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, habían 3 diezmos. 3 diezmos legales y obligatorios para el pueblo de Israel. Esto, aunque lo vamos a ver de diferentes perspectivas, lo vamos a profundizar de la perspectiva de la carga de impuestos sobre una nación, la nación naciente de Dios, y si esto, el diezmo o los diezmos, tienen algún asidero para poder ser extrapolado como principio para que la iglesia de Dios se mantenga diezmando. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver el diezmo, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la carga tributaria de la nación y vamos a ver si ese principio lo podemos llevar a la iglesia en nuestros días. Antes de ver los 3 tipos de diezmos que existieron, veremos en qué consistía el diezmo. Levítico 27, 30 al 32 nos dice lo siguiente y va desglosando. Así pues, primero, todo diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra y del fruto del árbol es del Señor, es cosa sagrada al Señor. Vemos aquí que el diezmo es un impuesto agrario sobre la producción agrícola de la tierra, frutos, semillas, etc. Es un fruto comestible. El dinero ya existía en esa época, pero el diezmo no era en dinero. Segunda parte del desglose del versículo dice: y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Fíjate qué interesante es esto. Porque una persona o un granjero que diezmaba de la producción agrícola podía redimir su diezmo. ¿Qué quería decir esto? Que un granjero judío podía comprar su diezmo, el fruto de su tierra, con dinero. De su producción que correspondía al diezmo, este granjero podía mantener la producción comprándola con dinero, y ese dinero lo podía pasar como diezmo aumentando un 20%. Cuando pasaba ese dinero aumentado en un 20%, se tomaba el dinero y con el mismo dinero se volvía a comprar alimento. Interesante. Probablemente no lo habían escuchado esto, pero el diezmo se podía comprar con dinero, se podía redimir para luego darlo con un quinto más, eso quiere decir con un 20% más sobre la carga. Es un impuesto. Tercero, dentro del mismo versículo de Levíticos 27, 30 al 32, dice: todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. El cayado, sin duda, es la herramienta del pastor cuando cría las ovejas, de la producción ganadera. Por lo tanto, pasaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10ª cabeza que pasaba bajo el cayado era diezmo para el Señor. Esa cabeza, ese oveja, cordero, lo que fuese, el 10º le pertenecía al Señor. Vemos entonces que el diezmo era un impuesto ganadero sobre la producción del ganado. Era en ganado y también para mantención. Vemos aquí, una vez más, no es en dinero. Por lo tanto, de esta primera análisis que le hacemos al diezmo en el primer acercamiento, vemos que el diezmo bíblico del Antiguo Testamento siempre consistió en frutos de la tierra o en animales, no en dinero. Lo repito, el diezmo bíblico del Antiguo Testamento siempre consistió en frutos de la tierra o en animales, no en dinero. El único momento donde tú veías dinero era cuando se redimía o se compraba tu diezmo para mantenerlo, pero eso volvía a entregarse con un 20% más para comprar alimentos. Ya hay una pequeña diferencia a lo que nosotros entendemos por diezmo hoy en día, o lo que se enseña en las iglesias hoy en día como diezmo. Trae tu dinero, trae el 10% de tu ingreso líquido, trae el 10% de tu ingreso bruto, de todo lo que tú hagas, trae tu dinero y el 10% pertenece a la iglesia. Eso es lo que te enseñan, ¿verdad? Bueno, hasta el momento no es
lo que la Biblia dice como diezmo bíblico en base a este impuesto sobre Israel. Vamos a ver los 3 diezmos de Israel. Otra cosa muy importante a considerar es que el diezmo fue el impuesto nacional para mantención y avance de una nación teocrática. Era una ley de Estado. El diezmo, mis queridos, no era algo voluntario. El diezmo era una imposición por ley para un Estado teocrático. Era obligatorio. El primer diezmo que vamos a ver es el diezmo que aparece en número 18 del 20 en adelante. Número 18 del 20 en adelante. Y a este le vamos a llamar primer diezmo o diezmo levítico y correspondía al 10%. El primer diezmo o el diezmo levítico que correspondía al 10%. Números 18-20 dice: entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Porque el diezmo, el 24, 18-24 dice: porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrendan como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos: entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Y si examinas número 18-31 dice: lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras casas, porque es vuestra remuneración a cambio de vuestro ministerio en la tienda de reunión. Cuando Moisés salió de la tierra de Egipto y estableció esta constitución, si bien es cierto, él mismo no entró a la tierra, sino que fue Josué, una vez que se reparte toda la tierra, la conquista, queda establecido que todas las tribus tienen tierra a excepción de una, la tribu de Leví. Y la tribu de Leví no tiene tierra porque es una tribu consagrada al servicio del Señor. Por lo tanto, todo el diezmo que da la nación como un impuesto obligatorio va para las arcas de Leví en alimentos, porque ellos no tienen tierras. Por lo tanto, toda la nación debía diezmar para mantener a la tribu de Leví. Incluso los levitas después diezmaban incluso de su 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el diezmo era para mantención y en alimento para estos levitas que no tenían tierra. Todo el resto tenía producción agrícola, todo el resto tenía producción ganadera. Los levitas, su parte era el Señor. Por lo tanto, la alimentación que era de ellos no era por la producción que ellos mismos hacían trabajando, sino que estaban dedicados a la obra y recibían de todo el resto de las otras tribus su mantención. Ese, amados, es el impuesto del diezmo levítico. Por lo tanto, si ves hoy día, un pastor en la iglesia no es un levita. Un pastor en la iglesia no es un sacerdote. No estamos en el tiempo de Israel, no estamos en la ley de Israel, no estamos en la nación de Israel. Esta constitución nacional de Israel como carga impositiva no es algo que nosotros tengamos que llevar hoy como iglesia. Primer diezmo entonces, a grosso modo, no vamos a profundizar. Hay muchos otros versículos, pero no vamos a profundizar más allá. Queremos ir pasando un poco más rápido. Vamos a ver el segundo diezmo o la ley del diezmo anual. El segundo diezmo o la ley del diezmo anual, tú la pueden encontrar en Deuteronomio 14, del 22 al 26. Y si entiendes aquí, ya no tenemos que el diezmo es un 10% solamente. Encontramos aquí una carga extra, por lo tanto ya ascendería por lo menos a un 20%. Por lo menos. Carga anual dividida en partes. Dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Y si lo separamos, primero dice: y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y tus ovejas,
para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Y una segunda parte, en el versículo dice, mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero. Y atarás el dinero en tu mano, irás al lugar del Señor tu Dios escoja, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Fíjate en este gran detalle del segundo diezmo, el diezmo de la ley del diezmo anual. Es un diezmo que está a la producción anual de tu tierra, de la tierra de los granjeros judíos. Dice, y comerás en presencia del Señor en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. Ese diezmo tú lo tenías que llevar, o había que llevarlo, esta carga agrícola, a algún lugar específico, no constante, sino que Dios, de alguna forma, a través de sus hombres, de sus sacerdotes, de sus levitas, iba informando a dónde Él quería el diezmo anual en ese año. La parte B dice, si el camino es tan largo para ti, o sea que podías tú estar viviendo en una provincia de Israel y el diezmo tenías que llevarlo a otro lugar, en vez de llevar toda la carga de animales o de producción del fruto, dice que tú lo podías vender y llevar el dinero, porque es más liviano llevar dinero que toda una producción, ¿verdad? Llevar el dinero, pero dice que a donde llegaras o a donde fuera la ofrenda, tú ibas a comprar con ese dinero y dice, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. Fíjate aquí, el diezmo está en tu mano y tú estás comprando todo lo que tú quieras. Dice, puedes comprar vacas, puedes comprar ovejas, puedes gastarlo en vino o sidra. Para aquellos que están complicados con el vino, fíjate que el Señor les permitía comprar vino o sidra, incluso con su dinero, con el dinero que era del Señor, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Y después dice, y allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Quiero que entiendas, amado, que el diezmo anual es una fiesta. Es una fiesta en honor a Dios, donde podías disfrutar junto a los tuyos los diezmos del Señor. Dios daba los suyos como un refrigerio para alegrarlos. Era el diezmo de Dios, pero el diezmo lo comía y lo gastaba aquel que llevaba el diezmo y hacía una fiesta para su hogar, dice, y te alegrarás tú y tu casa. Y sabemos que cuando la Biblia habla en ese tiempo de tú y tu casa, no era solamente la esposa y los hijos, sino que eran los siervos, el extranjero o cualquiera que estuviera bajo tu techo. Era una fiesta que honraba al Señor. ¿Dios quiere tu dinero? No, Dios ahí quería que tú o que ellos se gozaran del Dios que tenían. Ese Dios que les daba la mantención, ese Dios que los prosperaba todo el año. Ese mismo Dios, Él quería bendecir con los diezmos a la nación para tener una fiesta que le diera honor y pudieran gozarse en el Señor. ¿Has visto tú eso hoy día en la iglesia? ¿Has visto que tú puedas dar tu diezmo y después puedas tomarlo para comprar a fin de año y hacer una fiesta para alabar al Señor y decir, vamos, gocémonos todos en el Señor porque Dios es bueno, porque Dios me ha prosperado, entonces yo voy a tomar mis diezmos y vamos a hacer fiesta, vengan, devuelvan los diezmos para que podamos gastarlo en eso? ¿Has visto alguna vez eso en una iglesia? Yo no. Pasamos al tercer diezmo, y es la ley del diezmo trianual. ¿Qué quiere decir eso? Cada 3 años. El primer diezmo era el diezmo levítico, 10%. El segundo diezmo era el diezmo de la ley anual, 20%. Y ahora cada 3 años hay un diezmo más. O sea, si dividimos eso, tenemos un total de un 23,3% periódico. O sea, el diezmo no es 10%, vamos en el 23,3%. Deuteronomio 14, por favor, 28, 29.
Insisto, este estudio no es un estudio tan profundo porque queremos llegar al corazón de cómo nosotros debemos dar. Ese es el punto. Deuteronomio 14, 28 al 29 nos dice: al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Fíjate aquí cómo desglosamos. Primero, y vendrá el levita que no tiene parte en herencia contigo. Segundo, vendrá el forastero. Tercero, el huérfano. Cuarto, la viuda. Quinto, todos los que habitan en las ciudades. Lo vemos de nuevo. Dice: al final de cada año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, y el huérfano, y la viuda que habitan en tus ciudades. Fíjate este detalle. Dice: y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano haga. Otra vez, el diezmo que está sacando, o que se está sacando aquí, cada 3 años, no queda en las arcas del Señor. No queda solo para los levitas, como el diezmo levítico. No es solamente para alegrarte, como vimos en el anterior, sino que ahora este diezmo es una fiesta de comunión y compañerismo, enfocada principalmente a compartir las bendiciones que Dios te dio a ti o le dio a ellos durante esos 3 años. ¿Para qué? Para ponerla a disposición y compartir con los que no tienen, para todos los desposeídos, como el levita, como el forastero, como el huérfano, como la viuda que habitaban en tus ciudades. Entonces, vemos que Dios se agradaba tanto de esto que bendecía las obras del anfitrión. Dice al final: y comerán y se saciarán todos estos tus invitados que no tienen desposeído, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Dios se agradaba tanto de este diezmo que Dios prometía bendecir la mano y prosperar el campo, prosperar los nacimientos del ganado. Un corazón compasivo, bendecido por el Señor. ¿Te das cuenta? Hemos visto el diezmo, a grosso modo, bíblico. Esto es el diezmo bíblico. Diezmo levítico, diezmo anual y diezmo trianual. Increíble. Como conclusión sobre los 3 diezmos de Israel, surgen preguntas. ¿Podemos extrapolar entonces este principio del diezmo a la iglesia como se conoce hoy en muchas iglesias locales? La respuesta, amados, es no. No, pero el 10% siquiera. No. Si comprendemos bien, el diezmo es un impuesto nacional en la teocracia de Israel nacional. El diezmo es como si hablamos de temas tributarios, es el equivalente a nuestro IVA, 19%. El Estado de Chile, de todo lo que tú compras, de todo lo que tú vendes, retiene un porcentaje, el IVA, 19%. Si tú quieres hablar de diezmo, ese IVA es como el diezmo de la Escritura, estatal. Entonces, extrapolar el diezmo a la iglesia sería tan absurdo como pedirle a los ciudadanos que no tienen nada que ver en la iglesia que en vez de pagar sus contribuciones e impuestos en las municipalidades o al gobierno, vengan y se los den a las iglesias locales. No hay ningún principio replicable aquí para la iglesia. No existe. El diezmo bíblico del Antiguo Testamento no es la forma de que la iglesia deba dar.
No es una imposición, no es una obligación, no es una carga, no es una ley. Es por ello que Malaquías, muchos usan Malaquías como, pero tú le has robado al Señor, le estás robando al Señor. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces en la iglesia. Vamos a ver, dice Malaquías 3.7. Malaquías 3.7 dice, por eso Malaquías pronuncia lo siguiente: pero no a nosotros como hijos de Dios en el tiempo de la iglesia, puesto que en Cristo tenemos bendiciones de Cristo, tenemos bendición de Dios y no maldición, ya que Cristo es el pago por nuestras vidas. Este contexto o maldición que hace Malaquías es un llamado de atención para aquellos que, retornando a Jerusalén post-exilio, se habían olvidado de las leyes de Dios y no estaban cumpliendo con sus obligaciones impositivas nacionales. Ellos no estaban pagando sus impuestos nacionales conforme a la ley de Dios. He ahí el contexto de Malaquías. Malaquías 3.7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. ¿Te das cuenta que está haciendo una referencia aquí a la ley? Volved a mí y yo os volveré a nosotros. Dios no está clamando aquí por dinero, está diciendo vengan a mí. Ese es el punto. Dice el Señor de los ejércitos: pero decís, ¿cómo hemos de volver? Malaquías 3.8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y en ofrendas. Aquí tienes que saber que ellos como nación no estaban pagando los impuestos establecidos por ley. Por eso dice, están robando. Si tú hoy día haces compras o ventas y no declaras tus impuestos, ¿sabes qué va a caer sobre ti? Servicio de impuesto interno, y te pueden llevar hasta preso, ¿verdad? Eso es. Me estáis robando. Es la misma idea. Un tema nacional de leyes e imposiciones estatales. Malaquías 3.9 dice: con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Malaquías 3.10: traed todo el diezmo al alfolí. Interesante. Al alfolí. El alfolí, amados, es el lugar, o era el lugar destinado para almacenar grano y otros comestibles. Era un granero. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener graneros en nuestras iglesias locales, en nuestros templos? No. No es lo que la Biblia está diciendo, porque no es para nosotros. Para que haya alimento. Una vez más, no dice dinero. No dice dinero en mi casa, dice para que haya alimento. Porque de ese alimento comían los que estaban al tiempo completo al servicio del Señor. Hay alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos: si no, os abriré la ventana del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios promete esta bendición? Porque vimos que del primer diezmo, el diezmo levítico, Dios tiene bendición. Del segundo diezmo, del diezmo anual, que era para gozarse y alegrarse con la familia, Dios tenía bendición. Y del tercer diezmo, que era trianual, que era para dar a los pobres y a los necesitados, a las viudas y al huérfano, Dios prometía bendecir ese corazón. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. No quiere decir que tú traigas 10.000 y Dios te va a dar 20.000. No. Ni siquiera es eso. Ni siquiera está hablándonos a nosotros. Eso era ahí. Por vosotros reprenderá, dice, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba, eso ya lo acabamos de ver. Malaquías 3.11 dice: por vosotros reprenderé al devorador. Y aquí otra vez te dicen: hermanos, si ustedes no diezman al Señor su 10% de su sueldo base, ni siquiera del líquido, va a venir el devorador a sus vidas. Y va a venir enfermedad, va a venir pobreza, va a venir cualquier cosa que ustedes no esperan, y el devorador se va a llevar ese 10% si tú no lo traes a la iglesia. También lo he escuchado muchas veces. Ahora, ¿qué es el devorador? El devorador no es más que la langosta o cualquier plaga que pueda venir sobre una cosecha agrícola. Porque el diezmo era en
productos. Por lo tanto, cuando Dios dice, reprenderé al devorador, en este contexto del retorno post-exílico a Jerusalén, Dios prometía que los cultivos y las cosechas iban a estar o se iban a mantener sanas, que no iban a estar afectadas o contaminadas con langosta, pulgones u otras cosas que pudieran dañar su cosecha, por lo tanto iban a tener una cosecha plena. ¡Wow! ¿Qué pasa entonces en las iglesias hoy día? Van a venir los saltamontes y el pastor va a salir con un matamosca detrás del... Como tú pagaste tu diezmo, va a salir matando a los saltamontes para que no te vengan y te quiten el dinero. No. Es un absurdo, ¿verdad? Por vosotros reprenderé al devorador. Esto es la langosta. Para que no os destruya los frutos del suelo. De hecho lo dice, para que no os destruya los frutos del suelo. No dice tu dinero en el bolsillo, tu cuenta bancaria, tu salud. Dice, los frutos del suelo. Ni vuestra vid en el campo será estéril. Frutos vid, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a ver. Ok, vamos a tener aquí pastores que hasta el momento van a decir, ok, me convence tu argumento. Ok, no estamos en el tiempo de la ley, pero ¿acaso nunca viste que Abraham antes de la ley dio diezmos? ¿No viste que Jacob dio diezmos? Entonces, ¿cómo tú, hombre, osas decir que no hay diezmo para la iglesia hoy? Vamos a examinar eso. Génesis 14, 17 al 24. El diezmo de Abraham. El diezmo de Abraham. Nos ponemos en el contexto. Abraham era un hombre rico, patriarca, bendecido por Dios. Llega un momento donde tiene tanta tierra que se separa con su sobrino Lot. Su sobrino se va hacia Sodoma. Viene una guerra. En esa guerra toman prisionero a su siervo Lot. Y aquí empieza este contexto. Entonces dice, el 17 en adelante, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces, hasta aquí tienes que entender que Abraham tomó a 300 hombres y fue a la guerra y ganó con 300 hombres una guerra que 5 reyes no pudieron vencer. Abraham estaba con Dios. Ya aquí Abraham había vencido. Abraham había liberado a su siervo, tenía todos los despojos, él había triunfado. Este es el contexto. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Melquisedec, pan y vino. ¿Te recuerdas quién saca pan y vino? ¿Quién usa pan y vino siempre? Dejémoslo ahí. Él era sacerdote de Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahí está. ¿Pudiste verlo? Abraham le entregó el diezmo de todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir y entregar el 10% de todo lo que nosotros generemos en nuestro trabajo para la iglesia. Fin. Bíblico. A ver, analicemos un poco más. Abraham era un hombre muy rico en tierras, ganados y productos agrícolas, ¿cierto? Sí, lo era. Pero Abraham no dio diezmo de nada de su patrimonio personal. Ni un grano, ni una oveja fue diezmada por Abraham aquí. Ni del producto de su tierra o de sus animales, sino que Abraham dio el diezmo del botín de guerra que trajo de la victoria que Dios les dio. El diezmo que está dando Abraham aquí es el diezmo solamente del botín de guerra que trajo por la victoria. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Señor,
¿Cuánto nos gustaría escuchar esto de pastores o apóstoles hoy día? Hermanos, yo quiero decirles que yo no voy a tomar ni una correa de sus zapatos, ni un reloj, ni ninguna cosa suya, para que no digan que ustedes me enriquecieron, sino el Señor. Lamentablemente, eso está lejos de escucharse hoy. Lejos. Corazones llenos de avaricia, llenos de corrupción, llenos de amor al dinero. Abraham tomó el diezmo para Dios, pero no se quedó con nada para sí mismo de ese botín. Nada. Tomó el diezmo, lo entregó a Melquisedec, pero él no tomó nada para sí. ¿Le correspondía? Sí, pero no tomó nada, nada. Dice, nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Manré. Ellos tomarán su parte. Abraham no tomó nada de aquí. Abraham no está dando un diezmo constante aquí. Abraham no está dando un diezmo por cada producción agrícola o animal de su patrimonio. De hecho, nunca más se ve eso en la vida de Abraham. Pero sí se ve su vida llena de ofrendas y sacrificios. Aquí no hay principio de diezmo periódico extrapolable a la iglesia. Ahora, cuando este episodio se cita en Hebreos 7, si pueden acompañarme a Hebreos 7 del 1 al 10, Hebreos 7 del 1 al 10, el punto central en Hebreos y en la narración es que Jesús tiene está preencarnado en la figura de Melquisedec. Ok, ¿qué pasó aquí? Cuando Abraham viene y da los diezmos de todo Melquisedec, dice, Melquisedec es el rey de Salem. ¿Tú sabes qué significa Salem? Salem significa paz. Melquisedec es el rey de paz. ¿Quién es el rey de paz según Isaías? El Mesías que venía, Jesucristo. Melquisedec es la preencarnación de Jesucristo. Lo que está haciendo Abraham es entregándole los diezmos de todo a Melquisedec, Jesucristo o Dios Hijo preencarnado. Fíjate lo que hacía Melquisedec, era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué es Jesús hoy? Sumo sacerdote del Dios Altísimo. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el punto de Hebreos 7 no es decir que había que darle diezmos a Dios, sino que estaba mostrando que aún Abraham, que tenía las promesas, Abraham que era el más grande de los hombres porque Dios había hecho un pacto con él, aún Abraham estaba reconociendo como mayor a Melquisedec o Jesucristo en su tiempo y estaba entregando todo. ¿Por qué? Porque siempre el menor, en este caso Abraham, es bendecido por el mayor. ¿Quién era el mayor aquí? Melquisedec o Dios Hijo. ¿Se dan cuenta? Aquí no hay ninguna instrucción de diezmo. Simplemente está mostrando que Jesús es mayor que Abraham. Y ese es el principio de Hebreos. Jesús es mayor que el pacto, Jesús es mayor que Abraham, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que todos. Jesús es sumo sacerdote. Ese es el libro de Hebreos. Entonces, ¿el diezmo que dio Abraham es extrapolable a nosotros como iglesia? No. Por mucho que queramos decir, oye, pero ¿cómo los obligamos a dar entonces un 10%? No tienes por qué obligarlos. El pastor que está ahí complicado con su plata, dice, chuta, todavía me queda algo, pero falta el diezmo de Jacob. Ahí sí, Jacob diezmó. Tú puedes verlo, Jacob diezmó. Génesis 28, 16 al 22. Veamos este diezmo de Jacob. Dice la escritura, del 28, del 16 al 22, dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es ese lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera, lo erigió por señal y derramó aceite por encima, y aquel lugar le puso por nombre Betel,
aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Ahí está, ¿lo encontraste? Tenemos que diezmar. Ahí está Jacob, de la tribu, de ahí nació Israel, tenemos que diezmar. No. Esto no es más que la costumbre pagana que traía Jacob y que consistía en pactar con una deidad, cualquiera fuera la deidad. Ellos tenían Dios, eran paganos, daba lo mismo el Dios. Era la práctica. De hecho, es una práctica común. Virgencita, si tú me sanas hoy, yo voy a pagar mi manda. Esto es lo que está haciendo Jacob. Venía a prometerle, a cambio de protección, bendiciones y prosperidad, el pago de una retribución. Jacob no está reconociendo a su Dios, no, sino que está haciendo una promesa condicional al cumplimiento de esta deidad. Y si lo cumple, entonces sí va a ser su Dios. Amados, aquí no hay un principio extrapolable a la iglesia de diezmos. Es un tema bien, quise hacer un resumen, pero la verdad que es bien complicado hacer un resumen de esto porque es tan amplio y tanto la confusión que hay que seguimos avanzando. Para terminar lo que es el diezmo, los ejemplos de los fariseos. Vamos a tomar solamente un pasaje que es Lucas 11:42, que nos dice, hablando Jesús: mas ay vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortalizas, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto era lo que debíais hacer, haber practicado sin descuidar lo otro. Si bien este pasaje, como algunos otros, está inserto en el Nuevo Testamento, Jesús hablando incluso, el contexto de lo que ocurre está bajo la ley. En este punto, el diezmo no es más que una excusa para jactarse de una parte de la ley por parte de los fariseos, pero descuidaban otras partes muy importantes de la ley. Cuando Jesús les dice, pero esto debías haber practicado sin descuidar lo otro, hay muchos pastores que se toman de esta frase para decir, ¿viste? Jesús mismo dijo que sin descuidar lo otro. Y eso era los diezmos, porque ellos diezmaban todo, por eso tenemos que seguir diezmando hoy en día. No, cuando Jesús dice sin descuidar lo otro, es porque aquí el diezmo sigue siendo un impuesto nacional judío, tal como lo vimos al principio. Bajo el Imperio Romano todavía estaba la ley de Israel. Entonces, este diezmo que daban los fariseos era la misma carga impositiva que vimos antes y también tenía que cumplir ahora con otra carga impositiva, no solamente la carga impositiva de la ley de Dios, sino que la carga impositiva del Imperio Romano, porque eran esclavos. Entonces, amados, aquí tampoco hay un principio extrapolable para la iglesia. Como conclusión hasta aquí, no hay ninguna evidencia o forma posible de que extrapolemos el diezmo como principio de la iglesia, ninguno. Mucho menos cuando en toda la instrucción e institución de la iglesia, 27 libros, no tenemos ningún mandato a ello. A pesar de que tenemos libros de doctrina, práctica e historia, libro de Hechos, en el Nuevo Testamento el diezmo no es una práctica que se aplica o deba aplicarse a la iglesia. Cerramos el primer punto, llegamos a la primera conclusión: quedas libre de la maldición del diezmo, no estás obligado a diezmar, no estás obligado a tener sobre tus hombros aquel temor de que le has robado a Dios, ni que va a venir el devorador a tu vida, ni nada de ello. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por su palabra. Rápidamente, para poder cerrar, vamos a ver ahora sí los principios que a nosotros nos deben guiar a dar. Si no hay diezmo, entonces, ¿qué y cómo debo dar en la iglesia? Una cosa que establecemos aquí es que no hay un diezmo obligatorio para la iglesia. Nunca lo ha habido. Para la iglesia, sí para Israel. Pero si entendemos que a través de toda la Escritura se nos llama a dar, a adorar, a glorificar a Dios con nuestras ofrendas y ser agradecidos,
de Él por cuanto nos permite administrar. Y digo administrar porque la Biblia dice en Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en Él habitan. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú piensas que estás generando, ganando, no te pertenece, es del Señor, dice la Escritura, de la tierra y todo lo que hay en ella, todo es del Señor, todo es del Señor. Ese es un principio básico, todo es del Señor. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es para administrar. Algunos principios del por qué damos en la iglesia. Primero, damos voluntariamente porque conocemos al Dios que servimos. Mateo 6, 19 al 24, dice: no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el rumbo destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumba destruyen, ni los ladrones penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, y se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tomamos todo este pasaje, porque es completo, vamos a partir de atrás para adelante. No puedes servir a Dios y a Mamón. Cuando la Biblia dice las riquezas, ahí está hablando de Mamón, que es una deidad demoníaca que se le asume o que es responsable de las riquezas. Por lo tanto, tú no puedes servir a dos deidades. No puedes tener dos dioses. O sirves al Dios, a Yahweh de la Escritura, o sirves a Mamón, pero no puedes a ambos. Por eso también la Escritura te dice y te llama a tener tesoros en el cielo y no en la tierra. Todos los tesoros que tú tienes en la tierra son perecibles, corruptibles, se acaban, se van, se los roban, pero el tesoro que tú haces en el cielo, no. También por eso dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Porque tu corazón va a moverse en base a tu tesoro. Si tu tesoro es el dinero, tú no vas a dar nada en ningún momento o vas a ser muy escuálido dando. ¿Por qué? Porque está el tesoro ahí en tu corazón, es lo que tienes, tu seguridad es tu dinero. Entonces, dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios no va a pelear contigo. Si tú quieres tener tu confianza en el dinero y prosperar en el dinero y tener tu seguridad en el dinero, Dios te dice, anda y sirve al dinero. Anda y sirve al dinero. No vengas a mí, anda y sirve al dinero. Vete de aquí. Pero si tu Dios es la seguridad de tu vida, es quien provee, ven y sirve al Señor y hónralo con tus bienes. Por eso también dice, la lámpara del cuerpo es ojo, porque en el fondo si tu ojo está viendo riquezas para acumular para ti, tu ojo que ve la luz de las riquezas está en la oscuridad de la gloria de Dios. Pero si tu ojo ve la gloria de Dios, no va a estar en la oscuridad de las riquezas. Siempre hay contraste ahí. Damos voluntariamente porque conocemos al Dios que servimos. Un segundo principio es damos voluntariamente porque somos discípulos de Cristo. Mateo 13:44 dice, y el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre se vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende, escucha, todo lo que tiene y compra aquel campo. Todas sus riquezas, toda su ganancia, todo su patrimonio, él va y lo vende y compra otra cosa que es mayor, más importante. Lucas 18:22, hablando Jesús con el joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice, ve y cumple la ley. Todo esto lo he cumplido, ¿qué más debo hacer? Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. El principio de damos voluntariamente porque somos discípulos de Cristo quiere decir que todo le pertenece a Él. Todo lo hemos entregado a Él. Hemos sido comprados por precio. Nada de lo que tenemos nos pertenece. De Él es todo. Por ahí hay una aplicación que vamos a guardar en su momento para los demás que se llama el vendedor de perlas. Si alguien tuvo la oportunidad de escucharlo, esto es, de esto estoy hablando. Somos discípulos de Cristo. Tercero, damos voluntariamente porque esto prueba nuestra fe.
Damos voluntariamente porque esta prueba nuestra fe. Segunda de Corintios, capítulos 8 y 9, nos muestra parámetros bien interesantes en la Escritura de cómo nosotros debemos dar. Esto, si bien es cierto, no es en el contexto de una ofrenda de una iglesia local, sino que una iglesia está juntando una ofrenda para poder mandar a otros que están en necesidad, para que siga creciendo el reino de Cristo. Entonces, algunos principios básicos de 2 de Corintios 8 en adelante es que nosotros probamos nuestra fe porque estamos dando aún en problema, pobreza. Los macedonios daban de su profunda pobreza y sobreabundaban en riqueza de su liberalidad. Lo hacían porque se entregaban primero al Señor y no a sí mismos. Daban aún en pobreza. Dan voluntariamente porque esto prueba nuestra fe. Damos aún en pobreza. Dando aún sin tener mandamiento. ¿Te acuerdas que vimos que todo lo que hacía el pueblo de Israel era un mandato para ellos, era una ley para ellos? Pablo aquí está dando argumento tras argumento, argumento tras argumento, argumento tras argumento, para que los hermanos de corazón y voluntariamente den. Pablo en ningún momento fuerza nada y dice, mandamiento del Señor es este, era mucho más rápido, pero fíjate, nos mantenemos dando aún sin ser un mandamiento. 2 Corintios 8:8 dice, Pablo hablando, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también por la sinceridad de vuestro amor. Pablo en ningún momento está poniendo una carga impositiva de decir, tienen que hacer esto porque el Señor manda esto. Era mucho más fácil quedarse todas esas vueltas. Pablo no lo hace. Dando aún sin ser un mandamiento. Dando porque hemos recibido de gracia. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Dando porque hemos recibido de su gracia. Dando para que todos seamos provistos. El 13 en adelante dice que este dar no es para la holgura de otros o para aflicción de nosotros, sino para que haya igualdad, para que si a ti te sobre y al otro le falte, tú puedas compensar en cierta forma, y si al otro le falta y a ti te sobra, puedan compensar, y así ni a ti te falta ni al otro te falta. Ese es el principio del Señor. Escrito está, el que mucho recogió no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Te acuerdas del maná? Otro principio bajo de damos porque esto prueba nuestra fe, dando en forma preparada. 2 de Corintios 9:5, cuando Pablo mandó a los emisarios a buscar esto, lo hizo para que ellos se prepararan en su corazón y dieran una ofrenda preparada, no cualquier cosa que salió de su mente y diga, ay, ahí tampoco, no. Ellos se tomaron el tiempo, prepararon, consagraron, oraron, buscaron y dieron. Eso es agradable a Dios. Eso es agradable a Dios. No es sacar tu billetera y decir, a ver, chuta, ya aquí tengo 800 pesos para mí, ya, 400, 500 pesos. Nunca fue así la ofrenda, jamás. Eso ofende a Dios. Si alguna vez piensas ofrendar así, no lo hagas. Guarda tu ofrenda y llévala, porque eso no da gloria a Dios. Si vas a ofrendar, para probar tu fe, como dice el Señor, debes dar en forma preparada, debes preparar tu corazón. Debes sentarte tú, tu familia, ver y decir, esto es lo que yo quiero dar a la obra de Dios. Dando a conciencia. 2 Corintios 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. ¿Quieres dar poco, hermano? Da poco. No hay problema. Puedes hacerlo. No hay mandamiento. Pero tienes que saber de vuelta que el Señor también te va a bendecir así. Ahora, si quieres dar abundantemente, Dios promete, dice, que vas a tener abundancia, no necesariamente de lo que tú das en dinero, pero abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de trabajo, abundancia de salud, abundancia de tantas cosas que Él puede bendecirte, no solamente dinero por dinero. No quiere decir que si tú vas a dar 10.000, el Señor te va a mandar 20.000, como pactan algunos. No, dando a conciencia, dando otro principio, dando con alegría. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amado, si tú tienes que dar, estás afligido por eso que tienes que dar, no lo des.
Si tú tienes tristeza o hay pesar en tu corazón porque te va a faltar, según tú, para el mes, porque es una prueba de fe, recuerda, no lo des. La única forma que yo te animo a dar, si te sientes obligado a darlo, tampoco lo des, porque no es el punto. Lo que des, dalo voluntariamente, dalo con alegría, no de mala gana, y como Dios propuso en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. No vengas a traer una bendición que para ti va a ser una maldición. No lo hagas, guárdalo, quédate. Damos probando nuestra fe porque damos para abundar en buenas obras. Dice 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Esto es, debemos abundar en buenas obras, debemos abundar en ayuda, y este es el rol de la iglesia. La iglesia no solamente recibe para pagar un sueldo a un pastor o a un anciano o a un grupo de ancianos y para pagar las cuentas del agua y de la luz o de los materiales, sino porque hay una obra que hacer. Estamos comisionados a llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Mateo 24:14 dice que este Evangelio será proclamado hasta el final del tiempo y después de eso vendrá el Señor. Si tu dinero y el dinero de la iglesia y los que administran el dinero de la iglesia es solamente para yo, estamos pecando contra Dios, porque debemos hacer buena obra con ese fruto. Y eso es evangelismo. Aquí, en África, en Japón, en todo lugar. Esa es la misión de la iglesia, y para eso la iglesia tiene dinero. No para hacer templos más grandes, no para tener sillas más cómodas, no para que el pastor tenga la mejor casa y el mejor auto, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de la obra que es encomendada por Él a nosotros. Como conclusión, como iglesia, la Biblia no nos obliga a dar un 10% legal, sino que damos en forma de gratitud sincera, como prueba de nuestro amor, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón con alegría y sabiendo que de la forma en que sembremos también segaremos. El 10% no es ni una norma ni un tope. Quiero llevarte muy brevemente a pensar en esto. Zaqueo, una vez que fue salvo, él daba el 50% de sus ingresos, no el 10%. Al final del libro de Hechos 4 se nos dice que no había necesitados porque todos los que tenían tierra las vendían y daban el total del precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para ser distribuidos según la necesidad de cada uno. Bernabé vendió, decía, una heredad. La heredad era de él y la vendió completa y puso toda la heredad a los pies de los discípulos. Ellos daban como la viuda pobre. ¿Te acuerdas? La viuda pobre tenía 2 blancas. Y dio el 100% de lo que tenían, puesto que ellos mismos y nosotros mismos hemos sido comprados por precio. ¿Cómo debemos dar? Espero que la Escritura y este tiempo haya sido un tiempo bueno para ti, bueno para ustedes, y que podamos aprender a dar. Próxima semana vamos a pasar nuestra primera ofrenda en India. Y de ahí no va a haber una segunda hasta el siguiente mes, junto con la Cena del Señor. ¿Cómo debemos dar? Debemos dar para la gloria de Dios. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora, dando gracias por este tiempo, gracias por su amor y su bondad. Enséñanos, Señor, enséñanos a poder ser agradables a ti. Y así como Abel trajo una ofrenda que fue agradable a ti, ayúdanos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interno, Señor, a poder ser fieles contigo y dar, Padre Santo, aquello que te agrada. Lo rogamos todo, Señor, y guíanos en este tiempo, guárdanos en esta semana, provéenos, Señor, susténtanos también, confiamos en ti. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.